Ok chicos, bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el depósito ante la aduana. Vamos a empezar a ver formalidades, vamos a empezar a ver procesos ya bien definidos que se realizan dentro del proceso de exportación e importación desde que las mercancías ingresan a la aduana como tal. Entonces el primer punto que vamos a analizar el día de hoy pues es el depósito ante la aduana. Para considerar esta figura es suficiente que las mercancías entren a una aduana con el propósito advertido para que se aplique toda la normatividad relativa a esta figura, es decir, para que se revisen, para que se valoren, para que se embarquen y para que salgan del país en el caso de exportación o cuando ingresan para que sean despachadas al interior del país. El principal efecto en la práctica de esta figura es la creación de una especie de limbo aduanero en el caso de la importación, considerando que las mercancías ya no están en el extranjero, pero tampoco deben considerarse como importadas en estricto sentido al país. Es decir, es ese punto muerto en el que la mercancía ingresa a la aduana, pero todavía no tiene una decisión de ser, ¿sí? Porque todavía no ha sido liberada para que entre al país y ya dejó de ser extranjera porque ya está en territorio nacional dentro de la aduana. Las mercancías como explosivos, inflamables, corrosivos, contaminantes o radioactivos solo pueden quedarse en depósito ante la aduana cuando cuenten con la autorización de las autoridades competentes y el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje por sus condiciones de seguridad. Tratándose de mercancías radioactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana en recintos fiscales, las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y organismos competentes en la materia, bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas. Es decir, si bien objetos flamables, químicos, explosivos, radioactivos son objeto de comercio exterior porque también se comercializa con ellos, no pueden ingresar a todas las aduanas, salvo que estas aduanas tengan los espacios y el tratamiento que se le da a ese tipo de mercancías y sobre todo la autorización para que estas mercancías puedan ingresar al país, ¿sí? En el caso de los recintos fiscales, ¿sale? Hay autoridades pertinentes, hay autoridades que son las encargadas de y a quienes se les va a responsabilizar en el uso de ese tipo de mercancías. No vamos muy lejos, pues tenemos el lamentable caso de Beirut, lo que pasó con un mal depósito ante la aduana de mercancía altamente explosiva que estuvo almacenada durante años sin ninguna notificación, sin ninguna precaución y pues desafortunadamente las consecuencias que tuvo. Cuando hablamos de depósito ante la aduana, pues tenemos dos opciones. Hacerlo en un recinto fiscal, que ya sabemos que es el que se encuentra en el interior de la aduana, eh, con sus almacenes respectivos, o bien tenemos el recinto fiscalizado, que son aquellos lugares que están fuera de las instalaciones de la aduana, pero que son una extensión de la misma, ¿sí? Que tienen la misma autoridad y responsabilidad por parte de las autoridades aduaneras. Las mercancías en depósito ante la aduana podrán ser objeto de almacenaje, actos de conservación, examen y análisis de laboratorio, etiquetado, marcado y colocación de leyendas de información comercial, reconocimiento previo por parte de la autoridad aduanera, ¿sale? Es decir, son las razones por las cuales una mercancía puede estar depositada ante la aduana o bien como un proceso de exportación e importación donde la mercancía ingresa, por alguna cuestión se tiene que almacenar por un momento y después retirar porque no puede estar saturado el tráfico dentro de la aduana. Los plazos que existen dentro del depósito ante la aduana, bueno, la ley como tal no menciona plazo alguno en el que las mercancías pueden estar bajo este estatus de depósito. Sin embargo, hay algunos plazos establecidos eh, cuando las mercancías no son retiradas de estos depósitos o de estos almacenes, que bien puede ser por abandono, ¿sí? Que bien pertenezcan a un proceso legal y fueron
fiscalizadas, o bien porque se extraviaron de donde deberían estar y fueron colocadas en otro punto y se perdió esa mercancía dentro de la aduana, porque suele pasar. En cuanto a los procesos que les mencionaba hace un momento de por qué la mercancía tiene que pasar por un depósito ante la aduana, pues son varios. Número uno, un proceso de conservación, por ejemplo, regar plantas, dar de comer a animales, etcétera. Es decir, si voy a comercializar con plantas, a lo mejor requiero de, antes de embarcarlas ya a su destino final, un proceso de riego previo a embarque. Entonces lo deposito, hago el procedimiento de riego, cargo y libero mercancía. En el caso de animales vivos es lo mismo. Llegan a la aduana, esos animales, pues obviamente antes de su embarque, pues tienen que llevar las condiciones de alimento, de hidratación, etc. Dos, examinarlas para determinar su naturaleza. Cuando, por ejemplo, no se ha podido clasificar correctamente la mercancía o hay una discrepancia con la autoridad aduanera en cuanto a la clasificación de la mercancía. Entonces se lleva un depósito ante la aduana para que ahí se determine la naturaleza de la misma y se pueda clasificar. Recuerden que eso de la naturaleza lo vimos en merceología. 3. Toma de muestras para enviarlas a análisis o cualquier otro propósito. Recuerden que hay un laboratorio dentro de la aduana donde cualquier mercancía, sobre todo industriales o químicas que requieren de especificar que cumplen con las características solicitadas por el país. 4. Etiquetarlas para cumplir con regulaciones a la importación o exportación. Puede ser que durante el proceso de exportación a la agente aduanal se le pasó algún detalle o desconocía de alguna regla o restricción arancelaria del otro país. Bueno, tienen la opción de depositarla en la aduana y que ahí se realice este etiquetado o esta indicación que solicita el otro país para que la mercancía pueda salir sin ningún problema. ¿Ok? Ojo, todas estas cuestiones que les acabo de mencionar pueden suceder siempre y cuando no se altere o se modifique la naturaleza o la base gravable, es decir, la base por la que se determinaron los impuestos. Porque si al momento de checar la clasificación resulta que es otra clasificación y es otro tipo de impuestos que va a pagar, ahí viene otro procedimiento legal donde se tiene que determinar por qué hubo la confusión, si por desconocimiento o con alevosía y ventaja. Entonces, siempre y cuando no haya ninguna alteración de las mercancías, se puede utilizar el depósito para ese cometido. En el caso del depósito aduanero, se puede dar una situación de abandono de mercancías. Las mercancías destinadas al régimen de depósito aduanero cuyo trámite no haya culminado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de numeración de la declaración caen en abandono legal. Asimismo, las solicitadas a régimen de depósito aduanero, si al vencimiento del plazo autorizado no hubieran sido destinadas a ningún régimen aduanero. Es decir, si las mercancías entran a la aduana, se depositan y en 30 días no hay una declaración de para dónde van, cuál es el régimen, las mercancías se dan por abandonadas. ¿Ok? Pero, según el artículo 29, ¿sí?, de la ley aduanera, incluso en el reglamento también aparece información al respecto. Hay causales por las que se puede abandonar una mercancía. Una, expresamente, cuando los interesados así lo manifiestan por escrito. Es decir, yo, exportador, deposito la mercancía en aduana, pero resulta que por algún inconveniente legal o económico ya no voy a hacer la operación y tampoco me interesa recuperar la mercancía. Entonces manifiesto ante la aduana en un documento expreso o por escrito donde ya no es mi interés recuperar las mercancías, por lo cual la aduana pues tiene total libertad para hacer de ellas lo que guste, que bien puede ser destrucción o bien puede ser donación o bien puede ser subasta. 2. Tácitamente cuando no sean retiradas dentro de los plazos, que es el caso anterior de los 30 días.
Cuando no hubo movilidad de la mercancía, no hubo una notificación, bueno, la aduana se da por enterada que la mercancía ya fue abandonada. En este caso, cuando es tácito, tenemos tres opciones. Una, 3 meses tratándose de mercancías objeto de exportación. 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas y ese tipo de mercancías peligrosas. Y 2 meses en el caso de mercancías generales. ¿Sale? Entonces sí es importante tener en cuenta esta información para que no caigamos en uno de estos elementos. Hay otras cuestiones como extravío o pérdida de mercancías, pero esas las vamos a trabajar como una actividad.